¿Cómo sabemos que sabemos? Esta pregunta aburrida ha motivado a numerosos filósofos a escribir un montón de obras. Si no queremos entrar en un bucle de depresión y solicismo, es necesario aceptar que existe una realidad externa a nuestra mente. Esto es difícil de demostrar a hippies que solamente creen que es verdadero aquello que está en su conciencia, puesto que el resto no lo pueden demostrar realmente. Sin embargo, es de imaginar que si existe tu conciencia, existe aquel otro. Y si existe aquel otro, existe un mundo, ¿no? en el cual vive, en el cual puede convivir. George Edward Moore destruye el escepticismo filosófico con la lógica y los hechos de su defensa del sentido común. Edward Moore dice: aquí hay una mano, aquí hay otra mano. Existen como pocos dos objetos en el universo. Existe un universo donde estén estas dos manos. Así que un mundo externo debe de existir. Además, la ciencia parece funcionar. Por eso tienes una televisión. Por eso tienes un microondas, al fin y al cabo, ¿no? Sin embargo, ahora vamos con otra pregunta mucho más interesante. ¿Cómo sabemos? Saber cosas no es como cuando lees un post en Facebook y de repente el COVID-19 es una invención de los chinos que quiere destruir el mundo de los blanquitos. Ni tampoco es cuando buscas en Wikipedia argumentos para criticar a aquella persona que no te gusta. Saber tiene que ver con las vías a cómo se llega a saber, al fin y al cabo. Algo que te dé la certeza de que el conocimiento al que estás llegando es completamente verdadero e indudable. Para conocer hace falta una vía, un método, que te asegure que no estás diciendo tonterías. Un método no deja de ser una lista organizada de pasos que te ayudan a conocer un objeto de estudio en unas características concretas. Por ejemplo, tenemos el bicarbonato sódico, una sustancia que es básica porque es capaz de aceptar iones de hidrógeno. Pero por otra parte tenemos el ácido acético, que es una sustancia que se encuentra en el vinagre. El ácido acético reacciona con una base, creando una reacción química. Sin embargo, el vinagre que yo tengo aquí no es vinagre normal, es vinagre balsámico. Las formas de este vinagre son de dos maneras diferentes: por por fermentación oxidativa o por fermentación anaeróbica. Yo tengo entonces ahora una hipótesis. La hipótesis es que este vinagre, que es diferente, no tiene este ácido acético, por eso es diferente. ¿Cuál es la manera de demostrarlo? A través de la experimentación. No he hecho esto antes, así que la verdad es que no tengo ni idea de si tengo razón o no tengo razón. Vale, a ver, aquí tenemos entonces una reacción química, esto ha cambiado un poco de sustancia. Entonces, la hipótesis que yo tenía era falsa. El vinagre balsámico contiene ácido acético. Este es un método completamente empírico, en el sentido de que requiere de la experiencia para obtener conocimiento. Sin embargo, hay otros métodos muchísimo más interesantes. El científico, matemático y filósofo René Descartes quería callarle la boca a esos malditos escépticos y demostrar que podíamos conseguir un conocimiento verdadero y cierto. Descartes entonces mira seductoramente a la ciencia de las matemáticas, de la geometría analítica y de el álgebra para encontrar un método que te ayude a buscar correctamente una información que sea absolutamente indudable, una verdad, algo cierto. Descartes se encierra en una cabaña de bosque y entonces procede a enunciar. El primer paso de su método sería no considerar como verdad ninguna cosa que no se presente evidentemente de forma de verdad. El segundo paso sería dividir el problema en tantas partes como sea necesario. El tercer paso sería dirigir de manera ordenada el pensamiento, yendo desde las cuestiones más simples hasta las cuestiones más complejas, de tal manera que se pueda ir consiguiendo conocimiento mucho más profundo conforme va avanzando. Y el cuarto paso sería hacer las enumeraciones tan completas y las revisiones de manera tan perfecta que no quepa ninguna duda de que el proceso lógico que se ha seguido no contiene ningún fallo. ¡Wow! Vaya montón de cosas interesantes. Vamos a ponerlo en la práctica, porque como decía Friedrich Engels, todo enunciado abstracto debe de comprobarse en el yunque de la realidad y de la lógica. O
asumir que no existe. Bien, vamos a poner sobre la práctica el método cartesiano, y qué mejor que un ejemplo de geometría, al fin y al cabo uno de esos áreas que inspiraron el propio método. Tenemos esta disposición de cuadrados, dos de 1 por 1, pegados a uno de 2 por 2, y uno aquí que desconocemos completamente, al menos cuáles son sus dimensiones. Formamos así, de esta manera, un triángulo, y tenemos que saber cuál es el área de este triángulo. Lo primero es la duda, que es aquello que no sabemos. No sabemos ni los ángulos del triángulo, ni sabemos, en concreto en este caso, ¿no?, las dimensiones de este otro cuadrado. Después el análisis, dividir el problema en partes manejables. Este paso se repetirá ahora después. Tenemos la base que sí podemos sacar usando Pitágoras fácilmente, y aunque no sepamos las dimensiones del cuadrado este, sí sabemos cuál es la relación que hay entre este cuadrado y la base y el resto de elementos en juego, de la base en este caso del triángulo. La primera parte de la síntesis, que sería ir resolviendo problemas conforme más manejables son o conforme menos lo son, la base se saca, como había dicho, con Pitágoras fácilmente, es la raíz cuadrada de 2. Para esta parte, de hecho, es más análisis que síntesis, pero ahora veremos la síntesis completa. Ponemos sobre un eje de coordenadas cartesiano, en honor a Descartes, el nombre, el problema. Este eje nos obliga a partir el problema en diferentes partes, como podéis ver. Y bien, vamos a utilizar un razonamiento un poco hipotético en este caso, y es que vamos a hacer diferentes cuadrados dispuestos de la misma forma en la cual estaba aquel que desconocíamos, pero con tamaños que conozcamos, con tamaños manejables, ¿no?, en este caso, y llegamos a una conclusión interesante, y es que no importa cómo de grande sea el cuadrado, que todos esos vértices donde se supone que se une el último vértice del triángulo forman una línea paralela a aquella de la base. De esta manera la altura siempre va a ser la misma, la cual es 2 por la raíz cuadrada de 2. Y voilà, de una manera bastante fácil tenemos base por altura al cuadrado, el área va a ser siempre constante, el área va a ser siempre 2. Si vamos al cuarto paso, ¿no?, que sería ver todo lo que hemos hecho, las enumeraciones, podéis revisar esto sin ningún problema, están bien hechas. Sin embargo, la aplicabilidad de este método a cuestiones sociales es cuanto menos dudable. Karl Marx y Friedrich Engels proponen, desde una revisión del materialismo de Feuerbach y de la dialéctica hegeliana, su propio método que llaman el materialismo dialéctico, el cual sería la ciencia filosófica que explica las leyes del movimiento de la naturaleza. Friedrich Engels enuncia que el movimiento es el modo de existencia de la materia. De la misma manera que en las ciencias naturales podemos hablar del desarrollo de la materia, en las ciencias sociales podemos hablar de las leyes que rigen el movimiento del desarrollo de las sociedades humanas. Leyes como estas serían, por ejemplo, ley de la transformación de lo cuantitativo en cualitativo, y viceversa. Hegel propone el ejemplo del hielo. Ningún salto en la naturaleza se da de una manera gradual. Como el agua bajo unas condiciones concretas no pasa gradualmente a hielo, haciéndose una sustancia viscosa hasta llegar a algo sólido. El salto cualitativo es un parar de lo gradual y el surgir de una nueva realidad cualitativamente distinta. Ley de la unidad de los opuestos. La esencia de la dialéctica es la unidad de los opuestos. La contradicción es fuente de todo movimiento. El mundo no deja de ser una unidad de contradicciones: capital-trabajo, compra-venta, positivo-negativo. La presencia nuclear de fuerzas en antítesis. Podemos ver cómo en las contradicciones del feudalismo estaban las características necesarias para el capitalismo. El feudalismo tenía en su ADN su propia destrucción. Los opuestos no son complementarios, como Niels Bohr observó, sino opuestos que existen en una simetría perfecta. Aquí está el ejemplo de la entropía en termodinámica. Ley de la negación de la negación. El avance de la historia no es una línea recta, sino una compleja interacción donde cada paso adelante solo se consigue con pasos parciales hacia atrás. Se puede pensar más bien como una espiral, donde a través de un arduo proceso se vuelve al mismo punto, pero habiendo avanzado un poquito. Lenin resumiría la práctica de la dialéctica en la determinación del concepto en tanto a sus relaciones y a su desarrollo. La naturaleza contradictoria de las cosas en sí mismas y las fuerzas contradictorias y tendencias que tiene el fenómeno dentro de sí, y la unión de la síntesis y del análisis. En este caso, cuando hablamos de análisis y de síntesis, estamos hablando de dialéctica hegeliana, donde tendríamos primero aquello que existe, que es la tesis, una fuerza que lucha contra esta, que sería la antítesis, y de la contradicción entre estas dos surge la síntesis, la cual sería nuestra nueva tesis,
que luchará con su propia antítesis y se desarrollará otra nueva síntesis. Sobre la aplicación de este método, quizá el mejor ejemplo sería el uso en la historia, es decir, el materialismo histórico. Desde el materialismo histórico podemos entender, por ejemplo, cómo en el feudalismo estaba escrito en su propio ADN el desarrollo posterior que tendría el capitalismo y el fallo de este propio sistema. Tendríamos, por ejemplo, una contradicción, la contradicción principal, entre una aristocracia terrateniente y una burguesía, lo cual desarrollaría un mercantilismo que en última instancia lleva hacia el capitalismo. Dentro del propio capitalismo podemos encontrar esta lucha de negaciones, con por ejemplo la tendencia de la tasa de ganancia a disminuir y la acumulación del capital que lleva al necesario desarrollo del imperialismo. Y cuando el imperialismo falla por cuestiones materiales, este se transforma en neoliberalismo. El ejemplo que pone sobre la práctica, la validez del materialismo dialéctico sería la Comuna de París, o es el primer ejemplo que pone sobre, que demuestra la práctica y la utilidad del materialismo dialéctico, donde las contradicciones del capitalismo desarrollan en una emancipación de los trabajadores en París en 1871. Estos dos métodos parecen ciertamente opuestos. El método cartesiano es idealista en tanto que construye su análisis en base a ideas a priori, en base a axiomas. El materialismo dialéctico, sin embargo, es un método experimental y naturalista. Esto no significa realmente una diferencia de validez o una oposición de aplicabilidad, sino una diferencia en tanto a objetos de estudios. El materialismo dialéctico estudiaría el fenómeno y la naturaleza y las relaciones que se relacionan con este. El método cartesiano, sin embargo, estudiaría las unidades inferiores al fenómeno, en tanto a que su estructura lógica. De semejante manera, podemos encontrar una diferencia de estilos de estudio. El materialismo dialéctico estudiaría las leyes del movimiento y del desarrollo, mientras el método cartesiano estudiaría los constituyentes de estos fenómenos en tal. Centrándonos en la diferencia de objetos de estudio, estos no son necesariamente contradictorios, sino complementarios. Si ponemos de ejemplo un enunciado como Tiñete de morado para el 8M, productos para la reivindicación del feminismo, un título de la vanguardia sobre el anterior 8M, el materialismo dialéctico estudiaría los constituyentes de esta frase y se daría cuenta de cosas como la presuposición que hay, en tanto que presume que el consumo es un método válido o legítimo para la reivindicación de un movimiento revolucionario como el feminismo. El materialismo dialéctico, sin embargo, estudiaría cuál es aquel contexto histórico material que lleva a la propia existencia de esta frase, y estudiaría conceptos como el fetichismo de la mercancía, la recuperación de movimientos como es el feminismo y la comodificación dentro de la sociedad capitalista. Con respecto al estilo de estudio, también podemos encontrar una complementariedad en tanto que, si nos fijamos en la anterior crisis de 2008, el materialismo dialéctico estudiaría cuáles son los movimientos de la propia crisis internos y cuáles son los antecedentes estructurales que llevan a esta. El método cartesiano, sin embargo, estudiaría cuáles son las partes internas de esta crisis y las intentaría describir con más o menos certeza. De cualquier manera, habiendo campos donde estos dos métodos sean conjugables, también los hay donde solamente uno es capaz de llegar. El método cartesiano, por ejemplo, no llega a la sociología y el materialismo dialéctico no es capaz de llegar a las matemáticas puras, ni tampoco está pensado para hacerlo. Sin embargo, si encontramos el escenario adecuado, sí que somos capaces de encontrar una articulación entre estos dos métodos. Ejemplos serían la lingüística aplicada y teórica, la psicología y la medicina, en tanto que descripción y diagnóstico. De esta manera podemos encontrar un grado de articulación que puede variar desde la yuxtaposición hasta una intercalación de los dos propios métodos, donde el método cartesiano se encargue de la descripción de las unidades inferiores al fenómeno y el materialismo dialéctico se encargue de hablar del fenómeno en tanto que sus relaciones y a su movimiento. Tras haber visto esto, brota lógicamente que estos dos métodos no son oposiciones absolutas, sino que son capaces de complementarse el uno a otro. Por supuesto, encontrado el escenario adecuado. Lo cual nos lleva a una experiencia mágica, que es el poder sacar un método de análisis fuera de su campo tradicional de aplicación.